Buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios porque Él siempre se guarda un remanente, ¿no? Y este remanente sí que está grande. Damos gracias a Dios porque a pesar de todos los eventos que en esta fecha se conmemoran en Cartagena, la oportunidad de muchos de salir de la ciudad, de visitar, de algunos de estar en el Congreso Juvenil que se está desarrollando hasta el día de mañana. A pesar de todo, aquí estamos los que el Señor ha dispuesto que en esta mañana estuviéramos en la casa del Señor. Amén. Y es importante que usted se comprometa conmigo en algo. Y es que como vamos a avanzar en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, no vamos a parar porque ya va a haber un momento en este mes para hacer un pare en nuestra serie, pero hoy no va a ser ese día. Vamos a avanzar en nuestra serie El Rey y la Cruz. Usted se va a comprometer que una vez después de que usted escuche el texto que corresponde el día de hoy, usted nos va a ayudar a que las personas que no vinieron, una vez esté disponible ahí el audio, lo escuche. Usted se la va a montar a alguno, le va a decir, ya lo hiciste, te lo voy a mandar. Aquí, ya lo escuchaste, escúchalo. Y después a la hora y media le escribe, ¿qué te pareció? Ya lo escuchaste. No, que bueno, te escribo en 1 hora. ¿Ok? De tal forma de que todos podamos, pasada esta semana, nivelarnos, porque el texto de la mañana de hoy es un texto crucial dentro del estudio de esta serie. Amén. ¿Se va a comprometer conmigo? Amén, amén. Una vez llega ahí al grupo de las mujeres, de los hombres, usted le hace toda la campaña posible para que todos los hermanos que hoy no nos pudieron acompañar por diferentes razones nos pongamos todos al día. Entonces ya estamos en la parte final de nuestro estudio. Hemos llegado al monte Calvario, donde Jesús es colgado en la cruz. Hombres perversos han sometido a nuestro Salvador a humillación, a burla y luego a la muerte. Sin embargo, sin que ellos supieran, esta ejecución está cumpliendo el plan divino. Todo lo que Dios había diseñado como plan para redimirnos, para salvarnos. El Padre va a convertir esas acciones de estos hombres perversos para sus propósitos salvadores. El justo va a ser sacrificado como sustituto por nosotros los injustos en esa cruz para redimirnos del castigo, para llevar nuestra culpa, para redimirnos de la condenación eterna. Amén. Ahora el Padre va a visitar este monte Calvario, va a llegar al Calvario y su presencia se va a hacer notoria durante lo que yo considero las 3 horas más oscuras de toda la historia de la humanidad. Las 3 horas finales de Jesús marcan las 3 horas más oscuras de toda la historia de la humanidad. Y nuestro texto en la mañana de hoy describe lo que ocurre en esas 3 horas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde de ese día ocurren estas 3 horas de oscuridad. Y está en Marcos capítulo 15. Marcos 15 es el texto que nos convoca en la mañana de hoy, desde el verso 33. Amén. Marcos capítulo 15, verso 33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se
rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Este texto, como les decía, describe las 3 horas más oscuras, las 3 horas del Calvario. Y veamos este pasaje o estos versículos en los siguientes 3 encabezados. En primer lugar, vamos a tener la consumación. El momento en que Jesús va a decir consumado es. El momento en que Jesús expira, que va del verso 33 al 38. Ahí encontramos la consumación. Luego, un versículo crucial en todo el Evangelio de Marcos. Y es el versículo 39. Es el versículo de la confesión que hace un centurión, un soldado gentil romano. La confesión en el verso 39. Y al final de nuestro pasaje está la confusión de algunos seguidores de Jesús, del verso 40 al 41. Entonces está la consumación del verso 33 al 38, la confesión en el 39 y la confusión del 40 al 41. Encontramos en primer lugar que Marcos nos ubica temporalmente. Marcos nos cuenta en el verso 33, para abordar el primer punto de la consumación, que cuando llegó la hora, ¿qué dice el texto en el verso 33? Sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Decíamos el domingo pasado que según el método de los judíos de contar el tiempo, desde las 6 de la mañana, cuando Marcos nos cuenta de que desde la hora sexta hasta la 9, ¿qué hora es entonces? Son las horas comprendidas entre las 12 del mediodía. Si ellos cuentan desde las 6 de la mañana, la hora sexta son las 12. Y la hora 9 son las 3 de la tarde. Entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde se da este evento. Estos versículos describen el momento culminante en la historia de la salvación. El momento en que se produce la muerte expiatoria, la obra sacrificial de redención preparada desde la eternidad pasada y que tendrá implicaciones en la eternidad futura. En el Calvario, en este periodo de tiempo, el Cordero de Dios murió para satisfacer la justicia divina, para reconciliarnos con el Padre, pagar por completo el castigo por nuestros pecados. Y esta ubicación es importante porque ya a las 12 del mediodía Jesús llevaba 3 horas en la cruz. Marcos nos había dicho que lo habían puesto en la cruz más o menos a las 9 de la mañana. Cuando llega la hora sexta, ya Jesús completa 3 horas en la cruz. Y los evangelios también registran que Jesús en este periodo de estas 3 horas hace varias declaraciones. Jesús, en primer lugar, dando evidencia de compasión y de clemencia, en primer lugar exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo registra el Evangelio de Lucas. Jesús también nos dice en Lucas, y lo leíamos el domingo pasado, que le extiende el perdón a un malhechor que en lugar de burlarse de él, cambia y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la segunda exclamación de Jesús es decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego Jesús tiene tiempo para encargar a María, su madre terrenal, a Juan, el discípulo que él amaba. Y el Evangelio de Juan nos va a contar que cuando Jesús ve a su madre y a Juan, le dice: mujer, he ahí a tu hijo.
Y después de eso le va a decir al discípulo, he ahí a tu madre, y desde ese momento Juan se va a encargar de María, según el relato del Evangelio de Juan. Es decir, a pleno mediodía, cuando el sol está en lo más alto, es que se presenta este texto. Y después de estas exclamaciones, después de esto, nos cuenta Marcos ahora sí, que hubo ¿qué sobre toda la tierra? Tinieblas, oscuridad. En el momento en que el día está más soleado, el sol está resplandeciente en lo más alto, llega la oscuridad en el periodo de 12 a 3. Los padres de la iglesia primitiva dicen que esta oscuridad se extendió hasta más allá de Israel, cubrió todo Israel y a lo largo incluso del imperio romano llegó esta oscuridad. Y estas tinieblas son muy particulares, porque en primer lugar se presentan justo al mediodía. Es decir, no es que ya estaba oscureciendo, es al mediodía. Y lo segundo es que no pudo tratarse de un eclipse por dos razones. Los eclipses no duran 3 horas. Y en segundo lugar, la Pascua se celebra cuando hay luna llena. Y los eclipses solo se dan cuando hay luna nueva. Y este era el momento en que se celebraba la Pascua. Estas tinieblas son particulares. Estas tinieblas son causadas por el Padre. En el Antiguo Testamento, la oscuridad y las tinieblas también representan la presencia de Dios, pero cuando viene a juzgar. Lo recuerden, en Egipto una de las plagas es precisamente eso. Las tinieblas, cuando su juicio se hace presente, la manifestación se da en términos de oscuridad. Estas tinieblas en el Calvario no es la ausencia de Dios, es que el Padre se hace presente para juzgar. Es una presencia aterradora, como en el monte Sinaí, que la gente dice, no, si ese es él, yo ni lo quiero, porque empiezan a tener miedo. Es una presencia abrumadora. Y en este momento que el Cordero está siendo sacrificado para que los pecadores puedan ser justificados, estas tinieblas se hacen también presentes. A la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, entonces es que estas tinieblas comienzan a desvanecerse. Comienza a volver toda la normalidad cuando el juicio ha terminado. Y a las 3 de la tarde, a la hora novena, según nos cuenta Marcos, es exactamente la misma hora en la que se sacrificaban los corderos para la Pascua. Es decir, en el momento en que Jesús está muriendo en la cruz, es el momento en que el pueblo, recordando lo que había sucedido en Egipto, sacrificaba al cordero. Es la misma hora del sacrificio. Y en ese momento, a la hora novena, es cuando Jesús habla por cuarta vez. Y ahora lo que Jesús va a decir en el verso 34 de Marcos 15 es lo siguiente. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos hace la traducción porque las palabras están en arameo y sus lectores originales no conocían y por eso les traduce. Lo que Jesús está diciendo es lo que está contenido en el Salmo 22. Como veíamos el domingo pasado, el Salmo 22 es un salmo intensamente mesiánico y contiene exactamente esta misma declaración. El Hijo de Dios va a experimentar algo que nunca ha experimentado y es el abandono del Padre. El abandono del Padre. Y decíamos hace algunos domingos de que el Hijo de Dios tiene que experimentar el abandono, el desamparo del Padre para que nosotros nunca nos sintamos desamparados. Él está experimentando el desamparo y el abandono del Padre para que usted y yo nunca nos sintamos desamparados por Él. Ahora sí, creo que ahora sí entendimos la profundidad de esto. Porque por primera vez Jesús se va a dirigir al Padre con una expresión diferente a Padre. Y la expresión que usa es Dios mío, Dios mío.
Expresa amor profundo, añoranza por Él, mezclado con agonía y el dolor de separarse de Él. Por primera vez no le llama Padre, le llama Dios mío. Y el Padre va a visitar el Calvario. Pero esta vez no para consolar, esta vez para juzgar en Cristo todos los pecados de la humanidad. Para juzgar en Él. Esta vez no va a consolarle, esta vez no va a fortalecerle como en Getsemaní. No va a haber alivio para Jesús en la cruz en este momento. Jesús va a experimentar la realidad del peor de todos los tormentos: ser abandonado por el Padre. Y este abandono es uno de los pasajes más inexplicables de la Biblia. Este abandono, estas palabras de Jesús han sido objeto de debate por muchísimo tiempo. ¿Qué significa realmente esto? Lo único que podemos decir es que el dolor de la ausencia del Padre está siendo experimentado por Jesús en este momento. En estas 3 horas está viviendo toda nuestra condenación. La condenación eterna de todos los que habían de creer en Él están puestas sobre Él. Como dice un comentarista bíblico, Jesús está viviendo en estas 3 horas millones de infiernos. El de cada uno de los que habían de creer en Él. 3 horas que ahora, además del abandono del Padre, ahora van a ser intensificados por la presencia hostil de los líderes religiosos, ¿cierto? Que cuando escuchan lo que Jesús exclama, no es que no escuchan bien lo que dicen. Estos líderes conocían el Salmo 22. El Salmo 22 era un salmo muy conocido. Lo que pasa es que lo usan para burlarse de Jesús. Y dice el verso 35 que los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Pero no era que no entendían, era que se querían seguir burlando de Jesús. Era algo intencional. Responden con burlas al clamor que Jesús hace. Está llamando a Elías, quizás teniendo en mente aquella profecía de Malaquías que decía: si de verdad este es el Mesías, Elías tendría que venir primero. Lo que ignoraban es que ya Elías había venido y que ese Elías era Juan el Bautista, que había preparado el camino para el Señor. Después de esto, los otros evangelios nos cuentan que Jesús dice: tengo sed. Y después de exclamar tengo sed, entonces Marcos nos conecta con que uno corre, empapa una esponja de vinagre, dice el verso 36, ¿y qué hace? La pone en una caña y le da de beber diciendo: vamos a ver si viene Elías. No era un acto de misericordia, no era que se había compadecido, sino nuevamente burla y desprecio. A esto nos referimos con la intención de los evangelistas de dar cada detalle de la humillación que Jesús tuvo que padecer a causa de nosotros. Cada uno de esos detalles es especial en la narración de los evangelistas. Y después de soportar toda la tortura física de la cruz, después de todo este tormento espiritual del juicio divino, Jesús todavía demuestra estar mentalmente alerta. Y no es que su vida se va apagando de a poquito hasta que ya no alcanza a hablar y muere, no. El texto es enfático en decir que Jesús exclama a gran voz. A Él nadie le está quitando su vida, Él la está dando en rescate por muchos. Así que todavía, estando mentalmente alerta, dice el texto en el verso 37, más Jesús, pero Jesús, ¿dando qué? Una gran voz, expiró. Es decir, su vida no terminó gradualmente por el agotamiento, no, sino que Él la entrega en forma voluntaria. Juan nos cuenta que después del ofrecimiento del vinagre es que Jesús exclama: consumado es. Audiblemente y potentemente la obra de redención se había logrado, el sufrimiento había concluido, y después de eso Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego eso, dice Marcos, y expiró. Estoy haciendo un recuento por todos los evangelistas para poder armar el cuadro completo, cronológicamente. Y después de eso es que Jesús entrega voluntariamente
su vida. Ahora Marcos va a hacer teología visual y nos va a decir lo que eso que está sucediendo en el Calvario significa. Porque automáticamente Marcos nos va a decir en el verso 38, entonces, cuando eso sucedió allá en el Calvario, otra cosa sucede en el templo. ¿Qué sucede en el templo? Mientras eso está sucediendo en el Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Cómo se imagina usted el velo del templo? A ver, el velo del templo no son esas cortinas que tenemos ahí. No son las cortinas que poníamos acá. Este velo medía 18 metros de altura. Y este velo tenía 10 centímetros de espesor. Ya, 18 metros de altura. Y automáticamente, tan pronto sucede eso en el Calvario, Marcos nos conecta con algo que sucede en el templo. Nos dice, este velo se rasga, la enorme cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga. Este es el final de todo el sistema expiatorio del Antiguo Testamento. Todo lo que habían hecho, todos los elementos va a culminar de forma dramática, se va a rasgar el velo. Por eso les decía, Marcos hace teología visual. El lugar santísimo, que durante 1500 años solo una persona, una vez al año podía entrar, que era el sumo sacerdote, a ofrecer el sacrificio el día de la expiación, ahora está al descubierto, ahora está abierto. Ahora el sacrificio requerido por los pecados se ha cumplido perfectamente en la persona de Jesús y ya no es necesario que toda esa ceremonia que hacía el sumo sacerdote se siga realizando. Ese velo representaba una cosa, de que a causa del pecado el hombre estaba separado de la presencia de Dios. Ese velo era lo que separaba al hombre pecador de un Dios que es santo. Y los sacrificios que en el lugar santísimo tenía que ofrecer el sumo sacerdote era lo que merecía el pecador, sino que cargaba sobre ese cordero la culpa y la condenación que merecía el pecador. Pero ahora que Jesús está muriendo, todo sacrificio animal queda sin efecto, queda sin cuidado. Así que ese día, mientras los sacerdotes están sacrificando corderos para la Pascua, el verdadero cordero está siendo inmolado en el Calvario para traer salvación, para traer vida eterna, para librarnos de la condenación eterna. Este velo rompiéndose en dos simboliza que la obra ha sido concluida, que verdaderamente consumado es, que el templo queda sin efecto, que ese propiciatorio donde se esparcía sangre queda sin efecto. Terminó el antiguo pacto y el nuevo pacto es ratificado. El edificio del templo va a estar en pie solo por 40 años más y después va a quedar destruido, porque la muerte de Jesús hace inmediatamente obsoleto sacrificios, rituales, ceremonias, cualquier práctica. Su sacrificio es suficiente. Es lo que Marcos nos quiere decir cuando este velo se rasga. Los otros evangelistas complementan la escena con todo lo que sucede. Mateo, por ejemplo, nos cuenta que también sucede otra cosa. No solo hay una señal en el templo, no solo hay oscuridad, sino que también, como nos cuenta Mateo, ocurre un terremoto. Vaya uniendo todos los elementos. Ocurre un terremoto. Es más, vamos a buscar un momentico. Busque, Cris, ayúdame con Mateo 27. Mira esta escena. Verso 51. Porque además de que el velo se rasga en dos, de arriba abajo, hay un adelanto de la resurrección.
Mateo 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Al igual que las tinieblas, los terremotos en la Biblia también se asocian a la presencia de Dios. Y dado que estas señales acompañan la resurrección de Jesús, estas dos señales también va a haber ahí. Cuando Jesús resucite, también va a haber un temblor que mueva la piedra, ¿no? Se va a sentir, demostrando la victoria de Cristo sobre el pecado. Entonces, ¿qué hay detrás de toda la escena? Bueno, la presencia del Padre en el Calvario se hizo notoria primero por una oscuridad tenebrosa, tinieblas durante 3 horas. En segundo lugar, el velo se rasgó en dos. Hubo un temblor, un terremoto que rompió rocas. Y además de eso, algunos santos resucitaron. Pero la muerte estaba confundida, se ha llevado a quien no debía llevarse, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte está tomando a alguien que no ha cometido pecado, y se le cruzaron todos los cables. ¿Saben? En el monte Sinaí ocurre una escena más o menos similar. El monte temblaba, ¿no? La oscuridad. En ese monte la ley y el castigo fueron entregados por medio de Moisés en el Sinaí. Ahora en el monte Calvario la ley y sus castigos fueron perdonados por el dador divino de la ley a todos los que creen en la persona de Jesús. Allá en el Sinaí, ley y castigo. Aquí en el Calvario, gracia y misericordia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Después de esta consumación magistral y después de observar todas estas cosas a su alrededor y la forma en la que Jesús había hablado, dice el verso 39, que alguien confiesa. Y nuestro segundo punto es la confesión de un centurión. Dice el verso 39, y el centurión que estaba, ¿dónde? Frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Qué es un centurión? Un oficial romano. ¿Cuántos soldados tiene a cargo un centurión? Un centurión tiene una centuria. Es el comandante en jefe de 100 hombres, ¿no? Y como oficial romano, este centurión era el que estaba a cargo de la crucifixión de Jesús. Es decir, sus 100 hombres muy probablemente son los que han estado participando en todos los eventos que hemos descrito. Es decir, este hombre o sus hombres muy probablemente han participado del arresto, como la compañía que fue con Judas a arrestar a Jesús. También es posible que estuvo en el juicio de Pilato, que participó de todas las burlas de los líderes religiosos, que es el pelotón que ejecuta, que pone los clavos sobre Jesús. Seguramente ha participado de la tortura de Jesús, que se unió a las burlas de su prisionero, que estuvo allí para poner corona de espina, para poner una capa desgastada y una caña en su mano. Su escuadrón es quien ha clavado a Jesús en la cruz. Él no entendía por qué los líderes religiosos le tenían tanto odio a Jesús. Pero el texto nos dice que durante la crucifixión este hombre permanece frente a Jesús. El que estaba frente a él lo ponen allí. Y muy seguramente este hombre ha escuchado cada una de las cosas que Jesús ha dicho en la cruz. Por eso es que Marco dice, después de verlo expirar así, de verlo
morir así, porque a pesar de que este hombre ha visto muchas crucifixiones, esta es distinta, esta es diferente. Este crucificado está pidiendo y clamando perdón por aquellos que lo han puesto ahí. Este crucificado está ofreciendo perdón a un malhechor que está al lado de la cruz. Este crucificado está diciendo perdónalos, no saben lo que hacen. Así que este hombre que está frente a él debió escuchar cuando Jesús a gran voz exclamó: consumado es. Esta crucifixión es completamente diferente a todo lo que este hombre ha visto. Y además de esto, compleméntelo con que se oscurece el mediodía. Hay un fuerte temblor. Este hombre está experimentando algo que nunca había experimentado. Y en medio de todo esto, en su nombre y en el de todos los soldados, dice una confesión bien importante en el Evangelio de Marcos. Su confesión es: verdaderamente no cabe ninguna duda. No hay duda alguna. Este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué esta declaración es importante en el Evangelio de Marcos? Porque es la primera vez que un ser humano en todo el Evangelio declara que Jesús es el Hijo de Dios. A lo largo de todo el Evangelio de Marcos, ¿cuándo hemos escuchado este es mi hijo? Lo ha dicho el Padre en el bautismo de Jesús. Lo dijo en el monte de la transfiguración: este es mi hijo amado, a él oíd. Lo van diciendo los demonios en varias ocasiones. Pero por primera vez, un ser humano en todo el Evangelio, hasta el final del Evangelio, es que dice: verdaderamente, este era hijo de Dios. Es decir, en todas las señales, en todo lo que hizo Jesús, nunca un ser humano exclamó: este es hijo de Dios. Pero la verdadera identidad de Jesús solo es revelada cuando lo vemos en la cruz. No en los milagros, no en las señales. La verdadera identidad de Jesús sale cuando lo vemos en esa cruz. Este hombre no vio las señales que Jesús hizo. Este hombre está viendo al crucificado. Y viendo al crucificado es suficiente para decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La verdadera identidad de Jesús no está en los milagros y en las señales. Su verdadera identidad se nos muestra cuando lo vemos en la cruz. Marcos registra la primera confesión humana de su evangelio. ¿Quién hace esta confesión? Un gentil. Ninguno. Un gentil, dado que Marcos está escribiendo a una audiencia romana, está escribiendo a una iglesia, a un pueblo romano, quiere hacer énfasis en la salvación de los gentiles e incluye el culminante reconocimiento de la deidad de Jesús, que quien lo hace es un centurión, un soldado romano gentil. Es quien reconoce quién es Jesús. El relato de Lucas añade que le da gloria a Dios. Este soldado dice: wow. Y en una expresión de adoración es que dice: este es hijo de Dios. Y vemos entonces ahora un nuevo trofeo de la gracia divina, ¿no? En el camino al Calvario se ha llevado a Simón de Cirene, a un malhechor al lado de la cruz, y con todo esto hasta un centurión. Un nuevo trofeo de la gracia divina. Los que antes se burlaron y blasfemaron, ahora por la misericordia de Dios son alcanzados. Así que esta gracia y esta misericordia puede alcanzar a cualquiera, no importa quién sea. No importa si eres un malhechor, o no importa si hayas llevado una vida aparentemente digna con una carrera militar con honores. Ni los peores pecadores se pueden escapar de la gracia soberana y merecida de Dios.
Luego nuestro texto va a finalizar diciendo que unas mujeres que están presentes están un poco confundidas a lo lejos. Verso 40. Nuestro tercer y último punto es la confusión. Verso 40 y 41. Dice que también había algunas mujeres que estaban, ¿qué? Mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En contraste con el centurión ha pasado de la confusión a creer. Según los estudiosos bíblicos, por la profundidad de la declaración del centurión, se cree que este hombre llegó a ser un seguidor de Cristo. Sin embargo, él pasó de la confusión a creer, pero los seguidores de Jesús están pasando por el proceso contrario. Ellos creían, pero ahora están confundidos. Estas mujeres están mirando a lo lejos, no era lo que esperaban. Ellas amaban a Jesús, pero están desconcertadas, desanimadas, devastadas por la escena de la muerte de Jesús. Marcos nos pone a estas mujeres con un objetivo. Y es que estas mujeres, o las mujeres en el Evangelio de Marcos, juegan un papel muy importante. Las mujeres son las que van a ser testigos de la resurrección del Señor. Van a ser las primeras en enterarse de esta gran noticia. Y fíjense que todos los discípulos no aparecen en escena, solo Juan. El resto se ha ido, pero estas mujeres siguen allí, a pesar de estar mirando solo de lejos. Está María Magdalena, la que Lucas nos cuenta que Jesús le expulsó 7 demonios, era de Magdala. Y como siempre se dice solo su nombre, se cree que era una mujer que no tenía ni esposo ni tenía hijos. Estaba María, otra María, la madre de Jacobo, uno de los discípulos, el hijo de Alfeo. Alfeo también es Cleofás. María era un nombre muy común. En el Nuevo Testamento hay 6 mujeres que se llaman María. María, la madre del Señor, María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, la madre de Jacobo y de José, la mamá de Juan Marcos, quien escribe el Evangelio, también se llama María. Y hay una mujer en Roma que Pablo le escribe que también se llama María. La otra mujer en escena es Salomé. Salomé es la mujer de Zebedeo. Y por lo que se cree, Salomé y María, la hermana de Jesús, eran hermanas. Es decir, esta es tía de Jesús. Son las mujeres que están en escena. Pero fíjense que no hay discípulos excepto Juan en el Calvario. Estas mujeres han llegado valerosamente hasta allí y están un poco confundidas. Le habían seguido desde Galilea y dice el texto en el verso 41 que les servían continuamente. Servir, el verbo que aparece allí para servir es diaconeo. El verbo de lo que las mujeres hacían con Jesús de servirle solo aparece para 2 tipos de personas en el Evangelio de Marcos. Lo que hacen los ángeles, servirle, y lo que hacen estas mujeres. Y venían acompañadas de muchísima más gente. Y así termina este relato del Evangelio de Marcos para decirnos, estas mujeres que están allí son las que va a ser premiada su dedicación, su entrega a no abandonar a Jesús ni siquiera en su muerte. 3 días después van a ser las primeras en enterarse que el Señor ha resucitado, para contarnos que la historia no acaba aquí en el Calvario, que 3 días después el Señor va a resucitar, que la muerte no tiene la última palabra, que este no es el final y que nuestro Señor ha de resucitar. Amén. ¿Qué nos quiere decir un pasaje como este? Un pasaje tan central, tan crucial. Bueno, este pasaje que hemos leído y estudiado en la mañana de hoy, en primer lugar muestra la justicia y la santidad de Dios.
cómo Dios castiga el pecado. El pecado con el que nosotros muchas veces coqueteamos. El pecado en el que nosotros muchas veces pretendemos revolcarnos. Dios lo castiga en la forma que está mostrando este texto. Lo ha puesto sobre Cristo, porque Dios aborrece el pecado. Sí, ese mismo pecado con el que nosotros muchas veces pretendemos coquetear. Esta es la forma en la que Dios lo trata. Y esto es lo que merecía o merecíamos nosotros a causa de nuestro pecado. A eso también se le dice amén. Porque lo que está mostrando es el carácter de santidad de nuestro Dios. Dios es tan santo que tiene que tratar de esa forma al pecado. Pero al mismo tiempo, este pasaje también está mostrando la magnitud del amor de Dios, que es capaz de cargar en sí mismo, en su propio Hijo, con tal de recibirnos a nosotros a causa de su amor. Esta escena está mostrando al mismo tiempo la gracia y la misericordia, pero también la ira justa de Dios contra el pecado. En la cruz, la justicia de Dios queda mostrada en mayor esplendor, pero también su gracia y su misericordia al mismo tiempo. Y fíjense cómo estas dos escenas se parecen entre la escena de lo que está sucediendo en la cruz y el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús aparece Juan vestido como Elías. Acá hay una connotación de que la gente dice, tendría que venir Elías a salvarle, ¿no? En el bautismo de Jesús algo se rasga. El evangelista nos ha contado que en el bautismo de Jesús, ¿qué se rasgó? ¿Qué se abrió? Se abrió el cielo. Y cuando algo se rasga, la gloria de Dios ya es evidente. Porque cuando el cielo se rasga, Jesús es capaz de ver cómo en forma visible de paloma el Espíritu desciende sobre él. Y el Padre lo afirma como su Hijo. Ahora, en esta escena que se está rasgando, el mismo verbo aparece en los dos, rasgar. Se está rasgando el velo del templo. El velo del templo. La presencia divina descendió sobre Jesús en el bautismo diciendo, tú eres mi Hijo amado. Y ahora es el centurión quien está afirmando verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Allá en el bautismo solo Jesús tuvo la oportunidad de ver esa revelación, fue solo para él. Ahora, por primera vez, con este velo del templo rasgado, esta gloria está disponible para todos, para todo el mundo. Marcos nos ha contado que ese centurión que exclama verdaderamente este era hijo de Dios, ha estado frente a Jesús viendo cómo murió. Les decía que esto es lo que nos muestra, es que el lugar donde podemos ver la verdadera identidad de Jesús es en esa cruz. La verdadera identidad de Jesús está ligada a la forma en la que ha muerto por nosotros y ha resucitado en gloria. Este es el inicio del cumplimiento de todo lo que Dios había destinado para nosotros. Con la muerte de Jesús es que comienza el verdadero lector del Evangelio de Marcos a ver que ya todo sacrificio queda sin efecto, que ya no es necesario el templo, que ya no es necesario que un solo día se pueda acceder a la presencia de Dios, que hay verdadera libertad y verdadero acceso a la presencia de Dios, porque el velo ha sido rasgado. Y como el velo fue rasgado, ahora la gloria de Dios no está confinada a un lugar físico, sino que está disponible para todos. Ya no es un sitio, ahora esa gloria está disponible. La presencia de Dios ya no está confinada a una habitación para que un hombre de vez en cuando, una vez al año la visitara. Ahora está disponible para todos. Ese velo rasgado significa, hermano, que la barrera entre Dios y nosotros ha sido quitada. Ese velo rasgado significa que tienes acceso directo a Dios 24/7.
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Hermano, los gentiles antes no podían entrar ni siquiera al santuario. Había un atrio para ellos, no, el patio, el atrio de los gentiles. Pero ahora, por medio de la obra de Cristo, tenemos acceso a la misma presencia, al trono de la gracia para obtener oportuno socorro y descanso para nuestras almas. Así que la confesión de ese centurión gentil apunta a que nosotros, los gentiles, estamos incluidos en él. Esa es nuestra misma declaración. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora todos podemos acceder a esta presencia. Lo que el texto nos quiere decir es que si un soldado que no había escuchado nada acerca de Jesús, que participó de su muerte, que fue testigo y quizás participante de sus burlas, de su ejecución, pudo creer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces cualquiera puede creer eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para hacer esa confesión de ese soldado al pie de la cruz, verdaderamente este es Hijo de Dios, este soldado tiene que quitarse algo de su mente, porque él ha jurado lealtad a un hombre que dice ser el Hijo de Dios. El César, lo único que él tiene en su cabeza que es verdaderamente Dios en la tierra es el César. Eso es lo que este soldado tiene en mente. A él juró lealtad. El César es Dios mismo. Es lo que él cree. Por definición, este soldado ha cambiado de opinión no solo acerca de Jesús, ha cambiado de opinión acerca de lo que es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no tenía nada que ver con ejércitos, con las armas, con el poderío. En el momento de mayor fragilidad está descubriendo quién es verdaderamente el Hijo de Dios. El César no es Dios. Este verdaderamente es. Ha tenido que cambiar su percepción de la vida, de aquello que gobernaba su vida. Y este centurión está haciendo la declaración que cambia la eternidad de una persona. Al contemplar la cruz, al ver al crucificado y decir, este es el Hijo de Dios, hay vida eterna para todo aquel que cree eso. Pero hay una cosa con la que quiero finalizar este mensaje. Y es simplemente una aplicación muy personal porque yo sé que usted y yo hemos pasado por exactamente lo mismo. Y es derribar quizá un mito evangélico que a veces no nos deja orar con libertad. Aquel mito evangélico que dice que a Dios no se le pregunta por qué. ¿Usted alguna vez escuchado eso? A Dios no se le pregunta por qué. A Dios se le pregunta ¿para qué? ¿Sí? Ahora seamos sinceros usted y yo. ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Señor por qué? Levánteme la mano a ver. ¿Quién le ha preguntado alguna vez al Señor por qué? Entonces, ¿cómo es el asunto? Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos exclamado, Señor, ¿por qué? Y aquí está Jesús. Dios mío, ¿para qué? No. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué me has abandonado? La sinceridad de nuestra oración. Y no es que nosotros ni estoy promoviendo reproches contra Dios. Estoy tratando de que verdaderamente nuestras oraciones sean sinceras. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mira las oraciones en la Biblia, usted se va a encontrar con la sinceridad del corazón del hombre derramado al único que puede contestar esa pregunta. No vamos a Dios para quejarnos por quejarnos, a reprochar, no. Nos quejamos y clamamos a Dios porque Él es el único que puede librarnos. Lo hacemos porque Él es el único que puede verdaderamente responder esa pregunta. ¿Por qué? Él es el único que la puede responder. Tengo tiempo. Déjeme leerle unas oraciones y usted me va a decir si estas oraciones le parecen, qué tan profundas son estas oraciones.
Hay un hombre que oró diciendo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no has hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para librarlo. ¿Qué tal le parece esa oración? ¿Quién oró así? Esa es la oración de Moisés en Éxodo 5. Es la oración de un corazón quebrantado delante de Dios. No lo entiendo, y el único lugar donde puedo entender esta realidad que estoy viviendo es en tu presencia. Explícame qué es lo que está pasando, que no entiendo nada. Él no está negando la realidad de lo que está sucediendo. Está yendo al único lugar donde esto puede ser respondido. Hay un hombre que ora diciendo: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Y qué será de tu gran prestigio? ¿Sabes quién oró así? Un hombre llamado Josué. No lo entiendo, explícame. Nos tocó huir y ahora que eso se riegue, mira, ¿qué van a decir de ti? Quiero otro ejemplo. Escuche esta oración. Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Quién ora así? ¿Ah? Esa es la oración de Gedeón. ¿Usted ha leído alguna vez Job? Bueno, nosotros le hacemos un monumento a la paciencia de Job, ¿no? Pero las oraciones de Job, tú dices: esto como que no compagina, ¿no? Porque es un corazón quebrantado delante de Dios. No entiendo, aquí estoy, sí. ¿Usted ha leído alguna vez al profeta Jeremías? Él tiene un libro que se llama Lamentaciones. ¿De dónde sacamos nosotros el mito evangélico de que no? ¿Por qué no? ¿Para qué? Entonces nos creemos más espirituales cuando por dentro estamos desgarrados, ¿no? Cuando por dentro estamos sufriendo el lamento. Déjenme darles solo una perlita de Jeremías en el capítulo 14. Jeremías en el capítulo 14 ora de la siguiente manera: tú, esperanza y salvación de Israel en momento de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre. No nos abandones. Y yo lo que creo es que ahora, si unimos esto al clamor de Jesús, es porque el único lugar en el cual todas estas preguntas sinceras, la oración bíblica, hermano, perdóneme con lo que le voy a decir, pero la oración bíblica, la oración real, es impertinente. Es hasta descarada, creería yo. Es indecorosa. La oración real es persistente. ¿Usted cree que Dios ya no sabe lo que nosotros le vamos a pedir? Pero nuestro corazón desgarrado, contrito, humillado delante de Él. Es decir, más importante que lo que yo tengo que decirle a Dios en mi oración, es lo que Él me tiene que decir a mí en medio de la oración. Es que nosotros queremos hablar, ¿no? Y nosotros... Porque el único sitio donde esto puede ser realmente contestado y nuestro corazón puede hallar descanso. Y estas preguntas que están aquí en lo más profundo del ser humano, que no negamos nuestra humanidad, pueden ser contestadas
es en su presencia. Lea el Salmo 73 y hasta ese hombre, Asaf, mira, yo en vano he guardado mis manos, yo he hecho lo bueno y lo que me va es mal. Allá está la gente que no te conoce sabroseando en fiestas de noviembre, disfrutando, y yo que voy a la iglesia lo que me va es mal. Y está sollado, hermano. Entonces, ¿cómo tapa eso? No, Asaf, no ores así, cuidado. No, el tipo está, dice, hasta que entrando en el santuario, en el secreto de Dios, comprendí el fin de ellos. Los has puesto en deslizadero. Están hoy con la cerveza, pero mañana van a llorar. Y si es así, yo no quiero eso. Yo en los cielos solo te tengo a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Muy sabrositos de bandito en bandito, los has puesto en deslizadero, va a decir el salmista. Cuando empiecen a deslizar, no hay quien los coja, allá van. Pero mi porción está en ti. Amén, Lía. Porque el único lugar donde podemos hallar esta respuesta. Y este cuadro nos lo dice. A la pregunta de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es para que personas como tú y como yo, viendo la cruz, exclamemos lo mismo que exclamó el centurión. Verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual el Padre ha abandonado al Hijo en el Calvario. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me has abandonado? Para que quien te vea diga, verdaderamente eres Hijo de Dios, y así entre la salvación a cada corazón y a cada vida. El único lugar donde esa pregunta puede ser contestada es su presencia. Y ahí está la respuesta. El Padre lo ha abandonado para que ahora nosotros, sus hijos, jamás nos tengamos que sentir abandonados por Él. Así que donde estás te invito a cerrar por un momento tus ojos. ¿Y qué tal si juntos sinceramos nuestras oraciones? ¿Qué tal si juntos miramos a la cruz y vemos la verdadera identidad de Jesús en esa cruz? El Dios que se hace vulnerable es Dios mismo tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, despojándose de sí mismo. Adoramos a un Dios que no es inmune al dolor, sino que es capaz de comprender nuestro dolor, que es capaz de entender como gran sumo sacerdote aquello que padecemos, por cuanto Él mismo fue tentado en todo sin pecado, y ahora es capaz de socorrernos, es capaz de librarnos, es capaz de venir en nuestro oportuno socorro. Adoramos un Dios que ya no hay barrera que nos separe de Él, que el velo fue rasgado por medio de la obra de Cristo, que ahora tenemos acceso a su misma presencia, que ahora podemos llegar al trono de la gracia y hallar oportuno socorro y descanso para nuestra alma. A Él llegamos, solo Él puede contestar las preguntas de nuestro corazón. Solo Él puede entender lo atribulado que está nuestra alma. Solo Él puede entender porque Él mismo lo sufrió en su propia carne. Él es capaz de entenderlo. Él es capaz de venir a socorrernos. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Porque más importante que lo que tenemos por decirte es lo que tú tienes para decirnos a nosotros, Señor. Sinceramos nuestras oraciones. No las disfrazamos
nuestro corazón sincero, nuestras luchas, nuestro propio quebranto, lo derramamos delante de ti porque hay circunstancias que no entendemos. Porque hay cosas a nuestro alrededor que somos incapaces de comprender. Pero aquí está tu pueblo, humillado delante de ti, en el único lugar donde es posible hallar respuesta. En el único lugar donde tu presencia es capaz de llenarnos del gozo, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos al lugar correcto, venimos a tu presencia. Entramos, Señor, por el acceso que Cristo Jesús nos ha dado al trono de la gracia. Venimos cansados, venimos cargados, pero porque te hemos identificado correctamente en esa cruz y sabemos que tu amor y tu justicia se han manifestado en esa cruz, Señor. Podemos venir con la confianza que nos da ser tus hijos. Venimos, Señor, a fortalecernos en el gozo que solo tu presencia produce. Ayúdame, Señor, a no mirar las circunstancias ni aquellas cosas que me rodean y me apartan de ti, Señor. Hemos venido a entrar en tu santuario porque ahora tenemos acceso para comprender aquello que está más allá de nuestras circunstancias y poder exclamar, como lo hizo el salmista Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Hoy quiero mirar la cruz de Cristo y ver cómo tu amor por mí se derramó en esa cruz. Y cómo esa cruz me habla de que no hay circunstancia más grande que tu amor. Que la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre es más grande que tu amor, porque lo has mostrado en esa cruz. Que no importa por aquello que padezca, Señor, puedo permanecer firme y confiado en que tengo acceso. Vengo con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Ayúdame, Padre. Tú conoces mis luchas. Tú conoces, Padre Santo, mis temores. Tú conoces todo aquello que me agobia. Pero hoy miramos a la cruz y encontramos respuesta. Tú mismo te entregaste para que ahora nosotros podamos ser tus hijos y llegar con la libertad de decirte: Abba, Padre. Te necesitamos, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón y ayúdanos a continuar viéndote en gloria y majestad. Porque la muerte no tiene la última palabra. Resucitaste en gloria y hoy estás sentado en majestad. Y desde allí eres capaz de venir a socorrernos. Eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eres nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.